Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. El tema de hoy es uno que muchos estaban esperando con ansias y que se quedaba en las encuestas siempre a las puertas de la gloria. Hablaremos de ELAN, una escuela reformatoria en los Estados Unidos de Norteamérica que durante décadas se dedicó a reformar jóvenes problemáticos como quien educa a un perro con un bate de béisbol. Bienvenidos a la escuela infernal, ELAN. Todos tenemos nuestras historias más o menos desagradables y o terroríficas relacionadas con el colegio. Algunos no quieren volver allí ni en pintura, otros lo echan de menos. Pero sea cual sea la posición o experiencia de cada uno de ustedes con respecto a nuestras instituciones educativas, seguro que no han vivido nada tan terrible como lo que tuvieron que sufrir los alumnos de la institución ELAN, una auténtica escuela salida del infierno que se preciaba de poder reformar cualquier adolescente descarriado que enviasen a ella. En los años 70, en Estados Unidos, se formó todo un negocio en torno a internados dedicados a reformar a jóvenes delincuentes. Muchos padres, desesperados por encauzar a su prole, y ya de paso liberarse de ella durante un tiempecito, mandaban a sus hijos a estas instituciones pagando una buena suma por ello. Por supuesto, el problema era que estos sitios te los mandaban de vuelta para casa si tu hijo hacía cosas como, no sé, intentar suicidarse. Y eso no les gustaba nada a algunos padres. He pagado para que lo encauces y me lo devuelves con excusas baratas. Quejas de un padre después de que le devuelvan a su hijo suicida, probablemente. ELAN, sin embargo, era diferente. Fundada en 1970 por Joseph Ritchie y otras dos personas que no le importaban a nadie, ELAN se preciaba de no devolver a ningún adolescente a su casa hasta haber completado su programa de reinserción. Pero antes de meternos en el meollo del asunto, hablemos un momentito de este tal Joseph Ritchie. Ritchie era un ex heroinómano, el tipo de persona al que uno le confiaría seguramente la educación de sus hijos. Vaya. Y él había pasado por la comunidad terapéutica Synanon. Synanon estaba dedicado a rehabilitar, por llamarlo de alguna manera, a drogodependientes. Su estilo de terapia, no obstante, era de lo más peculiar y sectario, haciendo que los hombres en tratamiento lo dejasen de inmediato, cortasen todo lazo con el exterior y usando una práctica que ellos llamaban The Game, en la que se incitaba a los pacientes a insultarse entre ellos de las formas más viles posibles. Terapia de primera. El caso es que Joseph había pasado por la terapia de Synanon, y esto es muy importante, porque de allí sacó todo lo que posteriormente pondría en práctica en ELAN. Pero vayamos al meollo de la cuestión. La escuela infernal. El proceso empezaba con tus padres soltándote allí directamente o con gente mandada por la escuela secuestrándote de tu cama en medio de la noche. ¿Qué? ¿Cómo que secuestrarte en medio de la noche? Pues sí, amigos, literal. Siempre y cuando tus padres diesen su consentimiento. Unos señores de blanco podían venir, amarrarte, tirarte a la parte de atrás de una furgoneta y llevarte a tu nuevo hogar. Tu opinión contaba 0. Y si te resistías, te caían a madrazos. Por culpa tuya. Una vez que llegabas allí, te llevaban a las duchas, te desnudaban y te desparasitaban como si fueras un prisionero, para hacerte sentir vulnerable y esas cosas. Después te daban ropas pinches e incoloras para que perdieses esa individualidad tan molesta. Cuando ya te habías convertido en uno más, los empleados te asignaban un hermano mayor. Su función era guiarte en tu nueva vida y ayudarte a adaptarte. Menos mal, al menos no estarías solo a través de esta travesía. ¡Ja! Ya quisieras. Los hermanos mayores incitaban a los recién llegados a que intentaran fugarse, o les engañaban para que rompiesen las normas, para así poder luego reportarlos a los empleados y que se les castigase. Pero, ¿por qué? Pues porque la estructura interna de ELAN estaba basada en la cultura del sapeo. Los estudiantes estaban divididos en una estricta jerarquía que en la práctica les convertía en carceleros y encarcelados. En esta jerarquía, cada puesto conllevaba unos privilegios y obligaciones. Cuando habías pasado por todas o cumplías los 18, se te consideraba rehabilitado y podías marcharte.
Cualquier infracción podía hacer que volvieses al principio de la jerarquía. Una de estas categorías era la de expeditor. Los expeditores eran básicamente cámaras de vigilancia ambulantes. Andaban por el colegio con una carpeta en la que apuntaban las infracciones del resto de los alumnos. Si había pocas, se consideraba que no habían hecho bien su trabajo y se les castigaba. Y puede que tú hubieses visto todo este entramado y en tu interior pensases, ok, voy a hacer todo lo posible por cumplir todo lo que me digan y salir cuanto antes de este basurero. Pero Elan tenía una lista de normas tan extensa y absurda que era imposible cumplirlas, aunque lo intentases con todas tus fuerzas. Algunos ejemplos son los siguientes. Hablar muy alto o hablar muy suave. Mirar por las ventanas. El lenguaje corporal negativo. Ducharte durante más de 3 minutos. Llevar ropa oscura. Pensar en huir. Sonreír. Y estos son solo algunos ejemplos. No hace falta ser muy avispado para darse cuenta de que estas normas no estaban para reforzar la convivencia o la educación, sino para ser rotas y poder aplicar castigos a los estudiantes. Estos castigos estaban basados en la humillación y en romper a los alumnos por dentro, para de alguna forma reconstruirlos. En realidad, era pura tortura psicológica. A algunos alumnos se les obligaba a disfrazarse y pasearse con carteles vejatorios. Por ejemplo, a un alumno que había intentado huir varias veces, se le forzó a llevar un disfraz de conejo rosa y grilletes. A una chica que había sido pillada coqueteando con otro, se le obligó a vestirse de bailarina de striptease e ir cantando una canción sobre cómo era una... Una chica fue obligada a llevar una corona de tampones usados por tener sífilis. También hubo alumnos a los que se les obligó a vivir en un contenedor durante semanas o a estar en una esquina. Estar en la esquina puede no sonar tan terrible en comparación con todo lo anterior, pero tiene su trampa. Esto porque consistía en estar sentado en una silla mirando una esquina durante todo el día. Comías en la esquina y dormías en la esquina. Y, si hacía falta, hacías tus necesidades en un cubo. Hubo adolescentes que tuvieron que estar así durante meses. Uno de los castigos más comunes eran las reuniones generales. Estas podían ser convocadas por alguno de los empleados o incluso podías estar en ella a requerimiento de otro estudiante. Te podían llamar en cualquier momento y a cualquier hora. Uno de los estudiantes era el objetivo y el resto eran animados por el administrador a insultarle con todo lo que tuvieran adentro. Libertad para nuestros sentimientos. La frase que usaban los administradores de Elan para animar a los estudiantes a gritar. La intención era parecida al de The Game de Synanon, romper a los estudiantes emocionalmente. Esta era la forma de tenerlos controlados y hacer que permaneciesen en un constante clima de terror que los hacía ponerse los unos contra los otros. Aunque claro, tampoco es que hiciese falta mucha incitación, porque como ya he dicho, parte de los requerimientos para ascender y completar el programa eran prácticamente irrealizables si no delatabas a otros. Además, Dios te librase de no participar con el suficiente ánimo en una de estas intervenciones generales, porque entonces lo más probable es que el siguiente objetivo fueses tú. Si nada de esto funcionaba y resultabas demasiado problemático, y recordemos que ser problemático podía hacer que sonrieses demasiado, Elan tenía la solución definitiva en el ring. Sí, como un ring de boxeo, porque eso era precisamente lo que era. Se formaba un círculo de alumnos y en medio estaba el infractor y uno de los alumnos más grandes y fuertes que hubiese. Alguien que claramente no pudieses vencer. Aunque no es que eso fuese problema, porque si conseguías aguantar, lo reemplazaban por otro más fresco y descansado para que siguiese apaleándote. El mensaje era que los bullies, siendo tú el bully, ojo, no podían ganar en Elan, así que más te valía adaptarte y tragar grueso con lo que fuese. Por cierto, en Elan también había chicas embarazadas y ellas no estaban exentas del ring. Incluso cuando un chico murió por culpa de un aneurisma cerebral, esta peculiar actividad continuó su curso y nadie fue a la cárcel por ello. Después de escuchar todo esto, supongo que todos tendrán en mente lo mismo. Pero fase 3. Esto es horrible. ¿Y los padres no hacían nada? ¿Y la sociedad? ¿Cómo se permitía esto? Tranquilos, mis queridos radioescuchas. Tengo respuestas para todas estas preguntas. Para empezar, los padres no sabían lo que pasaba adentro. Los alumnos tenían que ganarse el privilegio de poder mandar cartas y, aún así, estas eran leídas y controladas rigurosamente por el personal, tanto las que entraban como las que salían.
Por otra parte, muchos padres lo único que querían era que le reformasen a su niño problemático. El cómo les era indiferente. En cuanto a la sociedad, evidentemente hubo controversias y rumores, pero verás, Joseph Ritchie era extremadamente carismático. Mucho. El tipo de persona que te puede vender una estufa en un desierto y un refrigerador en un iglú. Cada vez que era cuestionado sobre estos temas, el controvertido Ring incluido, él lo vendía como terapia educativa, como lo mejor para los chicos. Vendía unos datos de reinserción maravillosos y falsos. Y como Elan era la única esperanza para estos jóvenes que de otra manera estarían delinquiendo o prostituyéndose, como en aquella época no había internet y no era tan fácil que la información se esparciese como la pólvora, pues la gente se lo creía. La escuela fue objeto de controversia cuando Michael Skeckel, un pariente de los Kennedy que había estado en la escuela, fue acusado de haber matado a una chica antes de ingresar en la institución. Supuestamente, él había presumido de ello en Elan, pero esa no es la cuestión. La cosa es que el testimonio de Michael sacó a la luz las técnicas de Elan. La gente vio lo que había allí adentro y aún así la escuela no cerró. De hecho, lo que marcaría el auténtico final de Elan fue la muerte de Ritchie y con él sus portentosas dotes de vender humo. Cuando su mujer se hizo cargo de la escuela, todo se fue al carajo y terminó cerrando en el 2011. Es decir, que si creías que esto era algo de cuando Cristo perdió las sandalias, estás muy equivocado. Hace poco más de 10 años, adolescentes estaban pasando por todas estas cosas y de alguna manera sus padres lo consentían y además pagaban por ello una suculenta cantidad. Así que la próxima vez que te quejes de la escuela o el instituto o lo que te dé la gana, piénsalo 2 veces, porque podrías haber terminado en Elan. Yo soy Fase 3 aquí reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.